México es un país lleno de misterios, de historias ocultas en cada rincón, en cada pueblo olvidado por el tiempo. Lugares donde la oscuridad parece respirar por sí misma, donde el viento lleva susurros de quienes nunca encontraron descanso. Y esta historia es una de ellas. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá de la noche, qué seres ocultan en las sombras de los lugares abandonados, te aconsejo que no sigas escuchando, porque esta historia no es solo una historia, es un aviso, una advertencia para aquellos que, como yo, alguna vez pensaron que jugar con lo desconocido era solo una forma de matar el aburrimiento. Aquí empieza todo. La iglesia abandonada. Era diciembre. Las vacaciones de invierno apenas comenzaban y, como siempre, mi mejor amigo Coulten y yo buscábamos algo que hacer en nuestro pequeño pueblo. No éramos los típicos chicos que se conformaban con videojuegos o con sentarse en la plaza a ver pasar el tiempo. No, nosotros queríamos algo real, algo que nos acelerara el corazón. Y esa noche tuvimos la peor idea posible: visitar la iglesia abandonada. Todos en el pueblo conocían su historia. Se decía que hace décadas, un sacerdote enloqueció y terminó quitándose la vida en el altar, dejando su sangre impregnada en la madera. Algunos afirmaban que aún se podía escuchar sus rezos en la madrugada, que las campanas sonaban solas aunque nadie se atreviera a tocarlas. Otros contaban historias aún peores: desapariciones, sombras que se movían entre los escombros, un olor a azufre que aparecía de la nada. Pero, por supuesto, nosotros no creíamos en nada de eso. La noche era fría cuando tomamos nuestras bicicletas y nos dirigimos hacia las afueras del pueblo. La iglesia quedaba al final de un camino de tierra, entre árboles secos que parecían figuras deformes a la luz de la luna. Cuanto más nos acercábamos, más denso se volvía el aire. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Coulten en voz baja. No vamos a echar para atrás ahora, le respondí, tratando de sonar seguro. Pero la verdad era que, en el fondo, algo me decía que no debíamos estar ahí. El portón de hierro estaba oxidado y retorcido, como si alguien lo hubiera intentado arrancar con sus propias manos. Lo cruzamos sin dificultad y avanzamos hasta la gran puerta de madera de la iglesia. Estaba entreabierta, y un leve crujido se escuchó cuando la empujé con cuidado. El interior era inquietante. Los bancos seguían en su lugar, cubiertos de polvo y telarañas. El altar, con su enorme crucifijo, dominaba la parte frontal del templo. Pero lo más perturbador era el silencio. No se oía absolutamente nada, ni grillos, ni viento, ni siquiera el sonido de nuestras propias respiraciones parecía real. Caminamos con cautela, iluminando con las linternas de nuestros celulares. Y entonces lo escuchamos. Un ruido seco, como si algo hubiera caído al suelo. Ambos nos congelamos. La luz de mi linterna recorrió el suelo y las paredes, pero no vimos nada. Tal vez fue un animal, susurró Coulten, aunque su voz no sonaba convencida. Nos dirigimos hacia un pequeño cuarto al lado del altar. Tal vez era donde el sacerdote se preparaba para las misas. Empujé la puerta, que se dio con facilidad. El cuarto estaba vacío. Solo había una silla rota en la esquina y un viejo librero lleno de polvo. Pero antes de que pudiéramos hacer o decir algo, pasos, lentos, pesados, se acercaban desde la entrada principal. Nos miramos sin decir palabra. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. ¿Quién más podía estar ahí? Nadie se atrevía a venir a este lugar. Las pisadas se detuvieron justo frente al altar. Tragué saliva y asomé la cabeza por la puerta del pequeño cuarto. Y lo vi, una silueta alta, oscura. Estaba de pie frente al crucifijo, inmóvil. No podía ver su rostro, pero sentía que me estaba mirando. La luz de mi linterna tembló en mi mano. Intenté hablar, preguntar quién era, pero no pude. No salía ningún sonido de mi boca. Y entonces, de un momento a otro, se movió, pero no caminó. Se deslizó, como si flotara, y pasó justo al lado de donde estábamos. No lo pensamos dos veces. Salimos corriendo, sin mirar atrás, sin preocuparnos de si dejábamos algo en el camino. Solo queríamos alejarnos de ahí.
Cuando llegamos a nuestras bicicletas, jadeando y sudando a pesar del frío, giré la cabeza por un instante. La puerta de la iglesia estaba cerrada. Habíamos entrado y la habíamos dejado abierta. Alguien o algo la había cerrado detrás de nosotros. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Nunca le contamos a nadie lo que vimos. Pero hasta el día de hoy, cada vez que paso por el camino que lleva a la iglesia, siento una mirada en mi espalda. Algo o alguien todavía está ahí dentro, esperando. Dicen que los espejos son portales, que reflejan más que solo nuestra imagen, que hay algo al otro lado, esperando, observando. Yo nunca creí en esas historias, hasta que me pasó a mí. Todo comenzó cuando mi familia se mudó a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era una casa grande, con techos altos y paredes que crujían con el más leve movimiento. Pero lo más extraño de todo era un enorme espejo en la sala, de marco dorado y vidrios opacos, como si los años hubieran dejado una sombra en su superficie. Desde el primer día, algo en él me incomodaba. No sé cómo explicarlo, pero cuando pasaba frente a él, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía evitar mirarme, como si algo en mi reflejo estuviera fuera de lugar. Las primeras semanas fueron normales, hasta que una noche lo vi. Eran cerca de las 3 de la mañana. Me había levantado para tomar agua y, al pasar por la sala, mi mirada se detuvo en el espejo. Al principio, todo parecía normal, hasta que noté algo extraño. Mi reflejo sonreía. Yo no estaba sonriendo. Me congelé, sintiendo un frío recorrer mi espalda. Tal vez era mi imaginación. Tal vez estaba cansado. Parpadeé y mi reflejo volvió a la normalidad. Me obligué a ignorarlo, a pensar que solo había sido una ilusión. Pero en el fondo, algo me decía que no lo era. Conforme pasaron los días, la sensación de ser observado aumentó. Cada vez que pasaba frente al espejo, tenía la impresión de que mi reflejo tardaba un segundo más en moverse, como si estuviera desfasado. A veces, me parecía ver una sombra detrás de mí, una silueta oscura que desaparecía cuando giraba la cabeza. Intentaba convencerme de que eran solo juegos de luz, pero el miedo comenzó a arraigarse en mi mente. Entonces, llegó la noche en que todo cambió. Me desperté sin razón aparente y, en la penumbra de mi habitación, noté algo en el espejo de cuerpo entero que tenía en la esquina. Mi corazón se detuvo. Había algo más en el reflejo. Una figura alta, de pie detrás de mí, inmóvil. No podía ver su rostro, pero podía sentir su presencia, fría, densa, como si el aire se volviera más pesado. Intenté moverme, pero el miedo me tenía paralizado. Y entonces lo vi. La figura comenzó a inclinarse, acercándose a mí desde el otro lado del espejo, y sonrió. No era una sonrisa humana. Era algo retorcido, inhumano, como si su rostro se estuviera estirando más de lo que debería. En ese momento, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de un salto y corrí fuera de la habitación, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé sentado en el pasillo, temblando, tratando de recuperar el aliento. No volví a dormir esa noche, ni las siguientes. Desde entonces, empecé a notar más cosas. Mi reflejo se movía un segundo después que yo. A veces, en los espejos de la casa, veía esa sombra oscura en el fondo, observándome. Una noche, mientras me lavaba la cara en el baño, levanté la cabeza y mi reflejo ya estaba mirándome. No lo había hecho al mismo tiempo que yo. Estaba allí, con esa sonrisa horrible, alzando lentamente su mano hasta tocar el cristal. Fue la primera vez que grité. Me eché hacia atrás, cayendo al suelo, pero cuando volví a mirar, todo estaba normal. Solo mi reflejo, pálido y aterrorizado, igual que yo. Esa misma noche cubrí todos los espejos de la casa. No quería verlos, no quería arriesgarme a encontrarme con él de nuevo. Mi familia pensó que estaba exagerando, que solo era mi imaginación, pero yo sabía que no lo era. Y entonces, un día, mi madre decidió quitar las sábanas. Cuando llegué a casa, el gran espejo de la sala estaba descubierto.
Y allí estaba él, esperándome. No me moví. Mi respiración se detuvo. Y entonces lo vi alzar la mano lentamente y tocar el vidrio desde el otro lado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirándolo, con el terror paralizándome los huesos. Desde entonces, nunca más volví a ver directamente un espejo, porque sé que si lo hago, podría no ser mi reflejo el que me devuelva la mirada. Mi abuela siempre había sido una mujer sabia, pero también muy reservada. No hablaba mucho de su pasado, pero cuando lo hacía, sus palabras siempre estaban teñidas de una extraña gravedad, como si cada historia tuviera un peso más allá de lo que se podía ver a simple vista. Entre esas historias, había una que siempre me parecía más oscura que las demás, una que me contaba en susurros, como si temiera que alguien más pudiera oírla. Era sobre el hombre del rincón. La advertencia siempre era la misma. Si alguna vez te quedas despierto hasta tarde, no mires hacia la esquina oscura de tu cuarto. No lo mires. No le hables. Solo cierra los ojos y finge dormir. Al principio, mis amigos y yo nos reíamos cuando ella decía eso. Pensábamos que era solo una vieja superstición, un cuento para asustarnos. Pero en esa noche en particular, cuando tenía 10 años, comencé a cuestionar si realmente todo lo que había escuchado era solo una historia. Esa noche no tenía sueño. Era una de esas noches tranquilas en las que el cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba las calles con su luz plateada. Decidí quedarme despierto un poco más. Me acomodé en la cama, con un carrito de metal y mi imaginación como único refugio. Jugaba mientras escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, el sonido constante que normalmente me tranquilizaba, pero esa noche era diferente. Cada tic-tac parecía más pesado, como si anunciara algo inminente. El silencio se hizo más denso, y me di cuenta de que algo no estaba bien. El aire en la habitación comenzó a sentirse más frío, mucho más frío de lo normal. El viento no soplaba afuera, pero dentro de mi cuarto parecía haber una corriente que venía de alguna parte oscura, invisible. Me giré, sintiendo una extraña presión en mi pecho. Algo en el ambiente había cambiado, como si una presencia estuviera llenando cada rincón de la habitación. Lo primero que pensé fue que era mi mente jugándome una broma. ¿Sería el miedo de quedarme solo a esa hora? Pero luego, miré hacia la esquina más oscura de mi cuarto, donde no llegaba la luz de la lámpara. Algo se movió allí, y en ese instante, el aire pareció detenerse. El tiempo mismo parecía haberse paralizado. En la penumbra, distinguí una figura delgada y alta. Su silueta no tenía rostro, solo una forma borrosa que se erguía sobre el suelo con una extraña quietud. No podía moverme, no podía gritar. Mis ojos intentaron procesar lo que veían, pero la oscuridad era tan densa que parecía que la figura se desvanecía y volvía a aparecer. Con cada parpadeo, se acercaba más. Sus movimientos eran lentos y sinuosos, como si se estuviera deslizando en lugar de caminar. Los pelos de mi nuca se erizaron, y mi cuerpo comenzó a temblar sin que pudiera detenerlo. En mi mente, las palabras de mi abuela comenzaron a retumbar como un eco lejano. No lo mires, no le hables, solo cierra los ojos y finge dormir. Pero no podía dejar de mirarlo. Como si una fuerza invisible me obligara a no apartar la vista de la figura que ahora estaba más cerca, casi en el centro de la habitación. La figura se inclinó hacia adelante, como si estuviera observándome con una mirada que no podía ver, pero que sentía intensamente. La oscuridad no parecía tener fin, y en la silueta de esa figura veía algo antinatural, algo que mi mente no podía comprender. El silencio fue interrumpido por el sonido de sus huesos al crujir. Era un sonido espantoso, como si su cuerpo estuviera compuesto de ramas secas que se quebraban con cada movimiento. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si el miedo hubiera paralizado por completo mi cuerpo. De repente, la figura comenzó a moverse hacia mí, y pude ver que sus extremidades eran largas, desproporcionadas, como si sus brazos y piernas fueran demasiado grandes para su cuerpo.
Cada paso que daba, el suelo parecía vibrar levemente, como si las vibraciones de su paso se extendieran por las paredes. No hacía ruido, pero sentía cada uno de sus movimientos con una intensidad insoportable. En un impulso desesperado, cerré los ojos con fuerza. Me tapé la cabeza con las sábanas, esperando que eso fuera suficiente para que desapareciera. Escuché el crujido de algo moviéndose cerca de mi cama. Mi piel se erizó cuando sentí una respiración fría sobre mi rostro. Era pesada, como si alguien estuviera a punto de susurrarme algo, pero no lo hizo. La presión en el aire aumentó, y su presencia se hizo aún más palpable. Podía sentirlo a mi lado, muy cerca, como si su sombra me estuviera abrazando. Mi corazón latía a 1000 por hora, y todo lo que deseaba era desaparecer. No sé cuánto tiempo pasó. Lo único que recuerdo es que, en un momento, el frío y la presión desaparecieron. El aire volvió a sentirse normal, y el silencio regresó, solo interrumpido por el sonido del reloj que seguía tic-taqueando en la pared. Lentamente, abrí los ojos y miré alrededor. Ya no estaba allí. La figura se había desvanecido. Todo estaba en su lugar, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, sabía que algo en ese cuarto había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, fui directamente a la habitación de mi abuela. La encontré con su rostro grave, como si estuviera esperando que le contara lo sucedido. No dudó ni un segundo en tomar un pequeño frasco de polvo negro y esparcirlo por las esquinas de la habitación, mientras murmuraba algo en un idioma que no entendía. Me miró fijamente, como si me advirtiera una vez más. «Nunca lo provoques de nuevo», dijo con una voz temblorosa. «El hombre del rincón no olvida». Desde esa noche, nunca más me quedé despierto hasta tarde. Siempre temí que el hombre del rincón regresara, que en la oscuridad de la noche, al no seguir las advertencias de mi abuela, volvería a aparecer. Lo peor de todo es que nunca supe si lo que vi aquella noche fue real o si fue solo una manifestación de mis miedos infantiles. Pero cada vez que la oscuridad cae, una parte de mí siente que tal vez, solo tal vez, sigue observando desde la esquina de mi cuarto, esperando el momento adecuado para volver. La casa de los Martínez era conocida por ser un lugar solitario y sombrío, situada al borde del pueblo, lejos del bullicio y rodeada de un espeso bosque. Nadie se atrevía a acercarse mucho, y los rumores sobre lo que sucedía dentro de sus paredes eran los mismos que se compartían de generación en generación, como un cuento que nunca desaparece. Algunos decían que la familia había desaparecido misteriosamente años atrás, dejando atrás solo un eco de risas y pasos en el suelo polvoriento. Otros aseguraban que la casa estaba maldita, una prisión de almas atrapadas, condenadas a vagar sin descanso. Pero para mí, lo que más me inquietaba era la historia de Lucía, la hija menor de la familia. Lucía había sido la última en desaparecer. Nadie sabía qué había sucedido exactamente. Algunos afirmaban que la niña había jugado demasiado cerca del bosque y que algo la había atraído, un ser oscuro que se la llevó sin dejar rastro. Otros pensaban que nunca había dejado la casa, que simplemente se había ocultado en sus rincones más oscuros, esperando a ser encontrada. Y había quien decía, con un tono bajo y lleno de temor, que Lucía nunca se había ido. Estaba allí, en algún lugar de la casa, esperando a que alguien se atreviera a adentrarse en sus dominios. Un día, después de escuchar tantas versiones diferentes, decidí que no podía quedarme con la duda. Quería saber la verdad. Mis amigos me advirtieron que no me acercara a la casa. «Está maldita», me dijeron, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Así que, sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia la antigua mansión, con una linterna en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era algo común, pero la emoción de descubrir algo prohibido me empujaba a seguir adelante. Al llegar a la casa, una sensación extraña me invadió. La estructura parecía más antigua de lo que había imaginado, sus paredes cubiertas de musgo y enredaderas, sus ventanas rotas y su techo parcialmente derrumbado. Todo en ese lugar susurraba una historia de abandono, de desesperación y de algo que había quedado atrás. Al principio, la puerta principal no cedió, pero con un empujón forzado,
Logré abrirla. El crujir de las bisagras resonó en el silencio del lugar, como un grito ahogado de la casa, y el aire se volvió denso y frío, como si el tiempo hubiera detenido su marcha allí dentro. Entré, y una capa de polvo cubría el suelo, como si la casa no hubiera sido habitada en décadas. Las habitaciones estaban vacías, excepto por muebles rotos y cortinas deshilachadas que colgaban de las ventanas rotas. El eco de mis pasos se multiplicaba en las paredes, como si la casa estuviera viva, respondiendo a mi presencia. Y entonces vi algo que me hizo detenerme. En la pared del fondo, cerca de una chimenea oxidada, había una puerta que no había notado antes. Era pequeña, casi invisible entre las sombras, y algo en ella me atrajo. Me acerqué con cautela. La puerta, aunque vieja y polvorienta, parecía diferente, como si alguien la hubiera usado recientemente. La empujé con cuidado y, al abrirla, un fuerte olor a humedad y tierra mojada me invadió. Lo que encontré al otro lado me heló la sangre. Era un pasillo estrecho y oscuro, que parecía extenderse infinitamente hacia la oscuridad. El aire era más denso allí, y a medida que me adentraba, una sensación de incomodidad crecía en mi pecho. Podía escuchar susurros lejanos, apenas audibles, pero que claramente no pertenecían al viento. Era como si alguien estuviera hablando en un idioma desconocido, un lenguaje que no entendía pero que me hacía sentir como si me estuviera observando. De repente, escuché un sonido cercano, como si algo se arrastrara por el suelo. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna en la dirección del ruido. El haz de luz iluminó un rincón oscuro, y vi algo que me hizo casi caer de espaldas. Una figura delgada, con los cabellos largos y desordenados, estaba agachada en el suelo. No podía ver su rostro, pero su silueta me pareció familiar. La figura se levantó lentamente, como si el tiempo se alargara en ese instante, y cuando se giró, pude ver sus ojos, dos orbes negros vacíos, que no reflejaban ni una chispa de vida. La figura comenzó a moverse hacia mí, y el terror recorrió mi cuerpo como un rayo. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. El pasillo parecía haberse alargado aún más, y cada paso de la figura resonaba como un eco en mis oídos. «Lucía», susurré, casi sin querer, como si esa palabra tuviera el poder de liberarme de la sensación de asfixia que me invadía. Pero la figura no se detuvo. En lugar de eso, se acercó aún más, y pude escuchar claramente lo que sus labios susurraban, aunque no lograba comprenderlo completamente. Era como si cada palabra fuera un lamento, una súplica de alguien atrapado entre dos mundos. La figura alzó la mano, y en su palma vi algo que me hizo estremecer. Una pequeña muñeca, de rostro envejecido y ojos vidriosos. «Muñeca», susurró, y la muñeca pareció moverse por sí sola, girando en su mano de una forma que no era natural. La figura se acercó más, y mi mente comenzó a volverse un caos. Sabía que debía salir de allí, que debía correr, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura estaba a solo unos centímetros de mí cuando, de repente, un ruido estruendoso retumbó a través de las paredes, como si la casa misma estuviera colapsando. Me volví, y por un instante, la figura desapareció. Pero en ese momento de desconcierto, sentí una mano fría en mi hombro. Al voltear, vi a una mujer mayor, su rostro arrugado por los años, sus ojos tan oscuros como los de la figura que había visto antes. «¿Por qué has venido aquí?», me preguntó, su voz profunda y llena de desesperación. «Lucía no se ha ido, y nunca lo hará. La casa la retiene, y tú, al entrar, has hecho lo mismo con tu alma». Mi corazón se detuvo por un instante. La mujer me miró fijamente, y su expresión mostró una mezcla de tristeza y temor. «Debes salir ahora. No puedes quedarte aquí. Lucía no es la niña que conocías. Ella te ha encontrado, y ya no puedes escapar». Corriendo, dejé la casa sin mirar atrás. Pero a partir de ese día, algo cambió en mí. La mirada de Lucía, los susurros, la muñeca, todos esos recuerdos comenzaron a perseguirme, a aparecer en mis sueños. Y la casa, aunque no la volví a ver,
seguía en mi mente, siempre al final de la calle, entre las sombras, esperando a que alguien más se atreviera a descubrir los secretos que guardaba. Ahora, cuando alguien menciona la casa de los Martínez, sé que no es solo una leyenda. Es un lugar donde las almas perdidas nunca encuentran la paz. Y la muñeca de Lucía, su eterna vigilia, sigue esperando a quien se atreva a entrar en ese lugar maldito, como si el tiempo nunca hubiera dejado de transcurrir en esos oscuros pasillos.